yo le llamé a mi plática Acércate, ¿sí? Y la realidad es que en este sentido, yo he traído esto en mi corazón y lo hablé un poco en unas semanas atrás. Y la realidad es que muchas veces eh, el acercarnos a Dios, el acercarnos, nos cuesta trabajo, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo era niño, hace ratito estábamos platicando y me dice Noemí, pero es que tú no llegaste niño. Le digo, ¿cómo no? Le digo, yo cuando llegué, yo tenía alrededor de unos 13 años de edad, ¿sí? Y la realidad es que veníamos de un trasfondo diferente. Veníamos de un trasfondo donde la realidad es que era una religión para mi familia. La realidad es que Dios era el último rubro de nuestras vidas. La realidad es que el Dios era para nosotros, lo voy a decir de esta forma, no importaba tanto en nuestras vidas. Y yo me acuerdo que yo de niño nunca leí la Biblia, nunca me habían, mis padres nunca me inculcaron el que yo leyera la palabra de Dios. Había principios en el hogar, claro que sí, mi papá era muy estricto, mi papá era firme en sus decisiones, pero eran basadas en lo que él pensaba, en lo que él creía, ¿sí? Pero realmente nunca tuvimos ese encuentro con Dios. Yo recuerdo que un día mi papá, ya cuando conocimos de Dios, él nos comentaba que una abuela de él era creyente, fue la primer creyente en la familia. Y de ahí empezó todo y ninguno conoció, que realmente nosotros conocimos por una hermana de mi mamá, que nos fue y nos llevó a una iglesia. Mi mamá anduvo en busca, mi papá, pues yo creo que no creo, pero lo traían ahí. ¿Y qué creen? Pues lo que dice la patrona, ¿verdad? Y nos llevaban, les contaba, yo fui la primera vez a una iglesia bautista, donde yo tenía alrededor de unos 8 años, me acuerdo una iglesia chiquitita, donde traían velo, donde traían muchas cosas. Y yo me acuerdo que nos llevaron un domingo por la mañana igual. Nos metimos así sin saber, no sé cómo llegamos ahí, yo creo que mis papás les han de haber comentado, pero llegó el momento y ya no regresamos. Con el tiempo fuimos a la congregación de mi suegro por una invitación de una señora que le hizo a mi madre, y mi padre y ella fueron en una de matrimonios, y regresando nos dijeron a mis hermanos, el domingo y los sábados los viernes quiero que ustedes vayan. La realidad es que para nosotros Dios estaba muy lejano. La realidad es que yo oía los cantos, yo oía las adoraciones cuando yo llegaba y estaba sentado. Y yo le voy a decir, siendo honestos, la realidad es que yo decía, y en mi pensar yo decía, es que Dios, tú estás allá arriba y yo estoy aquí en la tierra. En mi mente yo le decía a Dios, en mis cuestionamientos a esa temprana edad, yo siempre he sido preguntón. Y yo le decía a Dios, pero es que tú dices que tú me amas. ¿Y saben por qué decía que me amaba? Porque nos lo habían dicho de chiquito, o lo sabíamos. Y yo le decía, dicen que tú me amas, pero yo he pasado esto, yo he pasado esto, yo he pasado esto. Y le daba una serie de cosas. Y le dije, ¿y cómo tú me dices que me amas? Sí. Y te estoy hablando que era un niño de 13 años, ¿eh? Yo me acuerdo, yo llegué a la congregación duro, en mi corazón cerrado. Sí. Yo creo en la parte donde no fui un niño tan latoso con mis padres, pero sí éramos una cosa seria. Sí. Dice mi tío, sí, dice, ¿verdad, tío? Éramos difíciles. Sí. Y cuando llego yo a los 13 años de edad, yo me encuentro
y yo digo, pero es que ya no quiero vivir. Sí. Ahora, no pensaba por mí, no pasaba por mí el suicidarme ni nada de eso. Pero yo le decía a Dios, qué enfadoso es vivir. ¿Sí? ¿Alguien lo ha pensado? ¿O soy el único? Y yo me volteaba y yo le decía, es que Dios, pero estas conversaciones, 13 años de edad, le decía, Dios, es que no es posible que yo nada más me levante, desayune, me vaya a entrenar, regrese, desayune, me vaya a la escuela, regrese, coma, me vaya a entrenar, regrese, me pongan a correr, regrese y me duerma, coma y me duerma. Esa fue mi vida, Sí. Esa fue mi vida. Yo me acuerdo de entrenar todos los sábados, todos los días de la semana, los sábados y los domingos. Estoy hablando con 6 años de edad, a lo mejor teníamos que correr de 2 a 3 kilómetros. Y yo me acuerdo que yo agarraba y llorando, yo me iba corriendo. Sí, luego les dio una racha a mi tío y a mi papá por irse a la barranca. ¿Sí te recuerdas? Todos repelando. ¿Sí? Porque mi tío tiene 2 hijos y éramos nosotros, somos 4, pero éramos los 2 más primeros que andábamos en ese y luego ya no fuimos. Pero así era. Sí. Mi papá con el deporte era una cuestión, el deporte era, les voy a poner de esta forma, era su Dios. Sí. Mi papá desayunaba, comía, ejercicio. Lo que él quería, para él estaba feliz, mi padre estaba feliz si tú conseguías logros deportivos. Eso bastaba. Entonces yo era buen niño porque yo le traía logros deportivos, me dejaba hacer cosas, era tranquilo y así fue mi vida. Sí. Cuando yo llego, conozco a Dios, yo le digo, Dios, pero tú estás allá y yo estoy aquí. Y para mí algo difícil fue entender que Dios me amaba. Fue entender que Él me amaba aún con mis actos, aún con mis cosas, aún con que yo lo rechazaba, aún cuando no me importaba, Él me amaba. Y eso me dolía, al punto que me enojaba dentro de mí. Sí. ¿Por qué? A final de cuentas, yo no estaba acostumbrado a que alguien me amara. Eso es una realidad. Y después lo entendí. Yo para cumpleaños, yo me escondía para que no me felicitaran. No me gustaba. Y mi corazón se fue haciendo duro. Y cuando yo entiendo esta parte donde aquí vemos, y muchos no lo sabemos, en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios. Acompáñenme. Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios, ¿y qué? Y Él se acercará a vosotros. Y ahí yo me encontraba, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? Esa parte a mí me costaba, ¿Sí? Porque yo le decía a Dios, es que yo soy un pecador. ¿Cómo me dices que me amas a mí? ¿Cómo me dices que tú has dado a tu único hijo porque tú me amas y porque tú estás interesado en mi vida? Pero fíjense esta primera parte aquí en Santiago, capítulo 4, verso 8, que dice, acercaos. ¿Sabes que es una responsabilidad tuya? Una responsabilidad mía, buscarle a Él. Él ya lo hizo por nosotros, Donde tú puedes estar y decir, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame.
Pero esta parte de acercarnos, ¿cómo cuesta trabajo, ¿Por qué? Y lo dice aquí, por nuestro pecado, Nos cuesta trabajo porque el pecado me aleja. ¿Sí? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. ¿Sabes que ese es un principio en la gente? Cuando algo hay, toman un paso para atrás. Papás, díganme si no es cierto, aún lo ven hasta en sus hijos. Tú ya sabes cuando se metieron en un lío. Sí. Y eso es algo en todos, Eso es algo hasta, si lo podemos ver, hasta en los animalitos. ¿Se han dado cuenta? Los perritos. Llegas, yo tengo uno donde si alguno de los perros hizo algo que no debía el más viejo, llega a la puerta y hace esto. Se acuesta en patas y diciendo, yo no fui, Y en eso automáticamente ya nos está avisando que hubo algo. ¿Sí? Y tenemos, a ver, y los dos más chiquitos, ¿no? Dora, ¿dónde estás? Y escondidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno se hizo pipí adentro. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se esconde. Yo quiero decirte a ti, acércate. Acércate. Yo te quiero animar. Limpia tus manos. ¿Sí? Y no seas de doble ánimo. ¿Sí? Acércate a Dios. Purifica tu corazón. ¿Cómo lo purifico? Conociendo de la palabra, buscándole, caminando y que la palabra de Dios vaya limpiando nuestro corazón. Porque yo te quiero decir algo. Yo no soy el mismo de hace 30 años atrás, Sí. ¿Saben por qué? Porque aquel joven tenía inseguridades. Aquel joven tenía falta de amor. Aquel joven donde no sabía, no se identificaba en ningún lado. Donde yo veía y decía, me valen todos. No me importa nadie. Nada más me importa quién. Yo. Y con que yo estuviera bien, todo estaba bien. ¿Alguien se encuentra por ahí como yo? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por qué? El mundo nos está enseñando ¿a qué? A nada más lo mío. Sí. Y aquí esta palabra, acercaos a Dios, se oye tan fácil, pero yo quiero decirte, busca a Dios, ¡Wow! Tienes que encontrar a Dios, Porque el hecho de que nada más estés ahí no quiere decir que le conoces a Él. Ahora tú vas a tener que tener tus tiempos donde tú le puedas decir, Dios, lléname, cámbiame. Esos 52 años que sean transformados, que sean cambiados, que sean limpiados. ¿Para qué? Para que se haga un nuevo hombre. Sí. ¿Por qué? No importa cuántos años tengamos, Traemos cosas del pasado, que tienen que ser restauradas, que tienen que ser transformadas. Y escúchenme bien, si no son transformadas, va a haber baches en el camino que pueden destruir mi vida. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios es el que tiene que hacer algo en tu vida, transformar. Él es el que cambia todo tu pensamiento. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer su voluntad. Ahora, acompáñenme en el capítulo 4, ahí mismo, y vayamos al verso 4. Viene desde el verso 1 donde nos habla de los pleitos, las guerras.
¿sí? Y luego en el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad? ¿Qué? Contra Dios. Aguas, ¿eh? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. ¿O pensáis, aquí en nuestro razonamiento, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar, ¿en dónde? En nosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego ahí empieza. Versículo 7 te da la clave. ¿Cómo? Someteos a Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá. ¿De qué? De vosotros. Y ahí es donde entra el versículo 8. Acercaos a Dios. ¿Se fijan? Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que la amistad del mundo es enemistad, ¿qué? Contra Dios. Ahora, escúchenme bien. Hoy en día estamos queriendo borrar esta imagen, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto que les digo? El mundo nos la está queriendo desdibujar o nos le está embarrando algo por encima para que no entendamos en este sentido. Han oído, pues no pasa nada. Puedes pecar, total. Él te va a perdonar. Yo lo pensé así, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo me acuerdo cuando yo le decía, bueno, Dios, te entrego mi corazón, pero esta área, no. Sí. ¿Saben que yo me encontré ya como creyente, ya casado, con un ídolo que yo tenía? Y se repitió lo de mi padre. Era el deporte. Yo el otro día no me acuerdo a quién le estaba diciendo que estaba viendo una final de la NBA, juego 7, finales. Y me acuerdo que en el juego 7 yo estaba viendo ahí, estaba en era el último cuarto, iban empatados. Y no se me olvida porque cómo me dolió. Yo estaba bien entrado, me acuerdo hasta el lugar, en el departamento, no teníamos hijos, yo estaba sentado en la cama viendo la tele, descansando. Y me dice Dios, apágala y ponte a orar. ¿Cómo creen que recibí esa noticia? ¿Qué? Apágala y ponte a orar. Ah, pero es que somos bien inteligentes, ¿verdad? Me saqué una carta y le dije, Dios, podemos orar en todo momento, en cualquier lugar, en donde sea. Ahorita terminando, me pongo a orar. Yo traía mis cartas, ¿eh? Y en mi espíritu hubo una revolución. Me sentía incómodo, me sentía mal y volví a oír nada más decir, apágala y ponte a orar. Con una voz cariñosa. Pero ¿cuántos saben que a veces esas voces cariñosas son las que pegan? A ver, ¿verdad? Y me acuerdo que después nada más agarré y dije, hijo, como un silencio eterno para mí se me hizo. Y agarré, apagué la tele
me puse a orar. Quiero decirles algo. No saben cómo batallé. Estaba orando y en mí adentro, ¿y cuánto irán? Y esto, últimos minutos, y el otro me quemaba por prender. ¿Saben qué? Tuve que romper con eso en mi vida, Para mí era como un Dios. ¿Sí? Y me di cuenta que yo tenía un problema. No era mi esposa, era yo. Sí. Y me decía mi esposa, tú me engañaste. Siempre me decía, es que tú me engañaste. Le decía, ¿por qué? Tú me decías que nada más te gustaba ver algunos deportes. ¿Ves todos? Y luego ves las repeticiones. A ver, ¿cuántos hombres son así? ¿Sí? Y me volteé y me dice, ¿sí? Y dice, pero si ya viste el juego y ahora quieres ver la repetición. Le digo, es que en la repetición te dicen cómo estuvo y hay un diálogo y en eso. Me decía, no inventes. Y yo le decía, tú ponte a leer tu librito. Mi esposa era feliz con un libro, entonces ella veía un partido, yo veía un partido y ella se ponía a leer. Y había paz. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa? Quiero decirte esto. No puedes ser amigo del mundo, y ser amigo de Dios. Sí. No puedes ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. Cuando yo en mi vida entendí estas palabras, cambió mi vida. ¿Saben por qué? Por una decisión mía, Lo que dice, acercaos. Yo me volteé y me acuerdo que dije, yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo no te quiero tener a Dios en contra mía. No sabía de la Biblia, pero no soy tonto. Yo sabía con quién pelear y con quién me iba a surtir y con quién me podía dar. ¿Cierto o no? Y cuando vi esto dije, no le voy a ganar. Sí. Y agarré y fue cuando yo decidí acercarme y decirle, Dios, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Por eso les digo, esta palabra, acercaos, no está tan fácil, Sí. Por eso yo le puse, acércate. Porque tienes que dejar todo atrás, Porque el pecado te va a engañar. Sí. ¿Cuántos de ustedes han pecado en algo y luego escuchas una vocecita para justificarse cuando tú sabes que está mal? ¿Alguien? Ese es el enemigo, No está tan mal, no estuvo tan mal. Es que los otros tienen la culpa. Todo el mundo tiene la culpa menos uno. ¿Sí? Todo el mundo ve alrededor menos cómo estoy yo. Y yo me tuve que enfrentar a mí mismo y decir, yo estoy mal, No era culpa de mis padres, no era culpa de nadie, yo estaba mal. Sí. Y cuando yo entendí y cambié la sintonía en mi corazón, en mi vida cambió. Por eso yo le decía, ¿cuál va a tener que cambiar esa y buscar esa sintonía? ¿Sí? Y encontrarla, y ahí es donde va a ser más fácil para él. Porque si no, te encuentras luchando, haciendo o no haciendo. ¿Sí? Dice, ¿sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y ahí nos mete a todos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Yo quiero ser a mí, yo quiero que Él sea mi Padre. Sí. Yo quiero que Él pueda voltearse y yo pueda ir con manos limpias, donde yo pueda acercarme y decirle: Dios, la regué, cámbiame, transforma mi corazón, hay algo que no está bien dentro de mí, cámbiame. ¿No saben cuántas veces yo he tenido que llegar con Dios y decirle: Dios, cámbiame, cambia esto de mi vida, cambia esto, Dios, yo quiero mejorar en esta parte? ¿Por qué? Ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Y cuántos han visto que mientras crecemos vamos cambiando? Van cambiando situaciones, van cambiando problemas, y te volteas y dices: wow. Sí. Siempre hay cambios, ¿eh? Y tenemos que adaptarnos. Miren, para mí un cambio ahorita, me voy a decir algo, el día de hoy, que el otro día me volteé y dije: wow. Y le dije: allá mi esposa me está viendo. ¿Sí? Derek ya se fue a vivir solo. ¿Sí? Y cambió la casa. A lo mejor para ellas no lo han sentido. Para mí es con quien yo siempre andaba, Y un día comiendo, las oí platicando, y ahí yo me quedé así y dije: wow, esto cambió. A lo mejor ellos dicen: pues no ha cambiado nada, nomás hablan. Aquel, yo nos reíamos, decíamos: vámonos, ya empezando X y jugábamos, o me iba yo. Ya cambió. ¿Y saben que ahora le he tenido que pedir ayuda? Le he tenido que decir: Dios, ayúdame ahora, porque ahora, ¿sí?, estoy con ellas y tiene que cambiar. De mi parte, no de ellas. Estoy hablando yo. Ellas no tienen que cambiar, Ya se están riendo. Yo tengo que cambiar, Sí. Aquí es donde está la clave. ¿A dónde te acercas? ¿En dónde estás buscando? ¿Sabes que para acercarte a Dios se necesita humillarse? Se necesita humildad para decirle: Dios, esto no te agrada a ti, cámbiame. Yo quiero dejarte con esto en esta noche, en esta mañana. Ya estoy en la noche de ayer. En esta mañana, Sí. Si tú le estás batallando con algo en tu vida, acércate a Él, y dile: Dios, cambia esto que no te agrada de mi vida. No te estoy diciendo, fíjate bien, no te estoy diciendo: ve con el vecino, ve con tu esposo, ve con tu esposa. Ya después puedes ir con tu esposa, tu esposo. Pero primeramente es con Dios, Y dile: Dios, cámbiame a mí. Ayúdame. Sí. Sofonías 3:2, no lo busquen, dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Yahvé, no se acercó a su Dios. Sí. Yo te quiero decir, escucha la voz de Dios, aprende a escuchar su voz. En Génesis dice: y oyeron la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Se acuerdan lo que platicábamos? Pero escuchen algo, fíjense bien las primeras palabras: y oyeron la voz de Yahvé que se paseaba.
en el huerto. Yo te quiero dejar algo en esta mañana. Aprende a escuchar la voz de Dios para tu vida. Sí. Que no se queden. Es que, ¿sabes cómo aprendo a escuchar la voz de Dios? Leyendo la palabra. Sí. Y dile, quiero escucharte, Dios. Sí. Y aprende a escuchar. Sí. El aprender a escuchar te puede salvar el pellejo, de cometer errores. Miren, vamos a ver un ejemplo real y con esto voy a terminar. Muchas veces nos acostumbramos a tener este sentido, que es el sentido de ¿qué? Del oído. ¿Sí? Sin el oído se te complican las cosas, Nomás la doctora le hace. Es más, hasta en equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes se les han tapado los oídos y qué feo se siente? ¿Sí? Escúchame algo. Es importantísimo que en la vida aprendamos a escuchar, Yo no estaba acostumbrado a escuchar. Y tuve que aprender a decirle, Dios, enséñame. Sí. Ustedes me han oído que yo oía una canción, me acuerdo cuando cantaban en la congregación hace mucho tiempo y yo me enojaba. ¿Y sabes con qué tenía que ver? Con el oír. Porque a mí esa parte no me gustaba que me dijeran qué hacer. Y el escuchar para mí fue un reto, donde yo tuve que decirle, Dios, ayúdame, ayúdame, te necesito. Sí. Cierra tus ojos, por favor. Tú conoces tu vida, tú conoces tu caminar. Y si tú sabes que estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, yo te quiero invitar en esta mañana a que tú te acerques a Él y le digas, Dios, cambia esto de mi vida. Cambia mi vida. Y dile, enséñame a escucharte. Eso es una decisión personal, Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, abre nuestros oídos para oír tu palabra, Dios. Señor, abre nuestros ojos para ver lo que tú tienes para nosotros. Y Señor, yo te pido, Dios, que cada uno de nosotros, Señor, nuestra vida esté pegada a ti, que tú eres la vid, Dios. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, Dios, para poder caminar en tus caminos y poder vivir conforme lo que dice tu palabra, no conforme lo que dice este mundo. Haz tu obra en nosotros, Dios. Y Señor, yo ahorita bendigo cada persona que está aquí, Dios. Señor, que tú hables a sus vidas y que ellos puedan escucharte y reconocer tu voz, Dios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.